Buenas tardes, soy Karen Arica, médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal, y en esta oportunidad voy a dar una charla sobre técnica de AMEO. Bueno, como definición vamos a tener, la OMS va a definir el aborto como la interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas y contando desde el primer día de la última menstruación normal, con un peso aproximado de 500 gramos o 25 centímetros, ¿no? Por otro lado, la COP define al aborto como la pérdida temprana del embarazo intrauterino no viable con un saco gestacional vacío o un saco gestacional que contiene un embrión o feto sin actividad cardíaca fetal dentro de las primeras 12 semanas con 6 días, ¿no? Eh, el aborto es una patología muy común y ocurre en el 10% de todos los embarazos clínicamente reconocidos, ¿no? Y se debe, y bueno, se sabe que aproximadamente el 80% de todos los casos de pérdida de embarazo ocurren dentro del primer trimestre. Ahora, la COG en su último boletín refiere que aproximadamente el 50% de todos los casos de pérdida temprana del embarazo se van a deber a anomalías cromosómicas fetales y a factores de riesgo más comunes que se han identificado entre las mujeres que ya han experimentado una pérdida. Y estas son edad materna avanzada y una pérdida temprana previa del embarazo. Em, entonces, como ya acabamos de ver, esta patología es muy frecuente y es importante comprender el uso de varias herramientas diagnósticas y de esta forma diferenciar entre un embarazo que es viable de otro que no es viable, ¿no? Para poder ofrecer toda una gama completa de opciones terapéuticas a las pacientes, ¿no? Incluido un manejo expectante, un manejo médico y uno quirúrgico. La OMS en el 2012 actualizó su publicación del año 2003, la cual su guía se llamaba Abortos sin riesgos, guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Si bien es cierto, los contextos legales y políticos del aborto varían en cada país, pero el objetivo de esta guía tuvo como finalidad permitir que se tomen decisiones basadas no solo en experiencias, sino en evidencias de revisiones sistemáticas, y de esta forma se ofreció, ¿no? o permite ofrecer una atención adecuada para un aborto sin riesgos. En este cuadro podemos ver el resumen de recomendaciones relacionadas con la atención clínica previa a la inducción del aborto, específicamente en la preparación del cuello uterino, ¿no? Podemos observar que antes de un aborto quirúrgico se recomienda preparar el cuello uterino en el caso de todas las mujeres con un embarazo de 12 a 14 semanas de gestación, y su empleo puede considerarse en las mujeres con un embarazo en cualquier edad gestacional. Ahora, ¿cómo se recomienda o cómo recomienda la guía? 200 microgramos de mifepristona oral dentro de las 28 a 48 horas antes. Por otro lado, 400 microgramos de misoprostol administrado por vía sublingual 2 a 3 horas antes del procedimiento, 400 microgramos de misoprostol administrado por vía vaginal 3 horas antes del procedimiento, o por último una colocación de laminaria en el cuello uterino de 6 a 24 horas antes del procedimiento. Ahora, por otro lado, la COG considera el manejo médico para la pérdida temprana del embarazo en mujeres sin infección, que han tenido hemorragia, que han tenido anemia severa o trastornos hemorrágicos que desean acortar el tiempo de expulsión, ¿no? Para evitar una evacuación quirúrgica. La mayoría de estos estudios sugieren que una dosis mayor de misoprostol es más efectiva que una dosis menor, ¿no? Y que la administración vaginal o sublingual es más efectiva que la oral, aunque la sublingual, por un lado, puede asociarse más a casos de diarrea, ¿no?
Eh, en este cuadro podemos observar las recomendaciones de la COG. Ellos refieren que se debería usar misoprostol 800 microgramos por vía vaginal, con una dosis repetida según sea necesario, pero no antes de las 24 48 horas, ¿no? Y se puede repetir dentro de los 7 días si no hay una respuesta a la primera dosis. Por otro lado, el uso de mifepristona, 200 microgramos por vía oral 24 horas antes de la administración de misoprostol, ¿no? Se debe proporcionar al paciente recetas de analgésicos. Es importante que las mujeres con RH negativas y que no hayan sido sensibilizadas antes deben recibir la inmunoglobulina D dentro de las 72 horas posteriores a la primera administración de misoprostol. Por otro lado, es importante el seguimiento y la documentación del paso completo del tejido. eh, Se puede lograr mediante un examen de ultrasonido, generalmente a los 7 a 14 días, ¿no? Las mediciones seriadas de beta-HCG también son importantes y que estas se pueden usar en lugares donde la ecografía no esté disponible. Y los síntomas informados por la paciente también se deben tener en cuenta al determinar si se ha producido una expulsión completa. Y por último, si el manejo falla, la paciente puede optar por un manejo expectante por un tiempo determinado, por la mujer y su médico y u otro proveedor ginecológico, ¿no? Ya sea por legrado o por succión. Ahora, este es un cuadro en el que se em, sintetiza em, va a sintetizar tanto las guías de la OMS, de la FIGO y del IPAS, ¿no? Refiere que misoprostol, se debería usar misoprostol 400 microgramos sublingual una hora antes. Por otro lado, se debería usar por vía vaginal, pero esta vez 3 a 4 horas antes. Y por último, la mifepristona 200 microgramos por vía oral de 24 a 36 horas antes. Entonces, definiendo ya qué es AMEU, este va a ser el método por el cual se extrae el contenido uterino utilizando el vacío creado por una bomba eléctrica o una jeringa manual para aspirar el contenido uterino a través de una cánula hacia el depósito de un aspirador eléctrico o en el caso de que sea una jeringa manual, ¿no? Em, Eh, Ahora, en cuanto a las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, vamos a tener que el AMEU se debería utilizar cuando se tiene un tamaño de útero equivalente a 12 semanas de gestación y cuando estamos frente a un aborto incompleto pero no complicado. Por otro lado, cuando tenemos un aborto frustro que también es no complicado y que el tamaño del útero equivale a 12 semanas de gestación. La misma es para el embarazo molar, no complicado, con un tamaño uterino de 12 semanas, ¿no? Y por último, también es indicación para una biopsia de endometrio. Por otro lado, cuando hablamos de contraindicaciones, no se debería usar en un aborto incompleto, frustro y embarazo molar cuando el tamaño del útero es mayor de 12 semanas de gestación, cuando hay perdón, cuando hay un sangrado uterino excesivo, cuando hay un aborto incompleto infectado o en este caso séptico, cuando se sospecha de una perforación uterina previa al procedimiento, cuando hay una anemia severa o cuando hay fibromiomas uterinos, ¿no? Que hagan imposible determinar el tamaño de la posición del útero. Por último, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener que una evacuación incompleta, los llamados ameos insuficientes, una evacuación en blanco, es decir, que al final no se obtuvo el
cometido, el objetivo, ¿no? De evacuar el saco gestacional. Desgarros de cuello uterino, hemorragias, perforaciones uterinas, infecciones pélvicas, una hematometra aguda, una embolia gaseosa, un shock neurogénico, una reacción anestésica y amenorreas posameo. Ahora, en cuanto a los materiales, vamos a tener las cánulas EasyGrip y los dilatadores de Denniston. Las cánulas van a ser vamos a tener desde la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 10 y nos pasamos a la 12, la número 12, ¿no? Acordándonos que no existe la número 11. Ahora, las más pequeñas, que son de la 4 a la 8, tienen dos aberturas en situación opuesta, ¿no? Y las más grandes, que son de la 9, 10 y 12, presentan una sola abertura de mayor tamaño. Los puntos que podemos ver impresos en la parte anterior de la cánula, estos van a indicar la posición de la abertura principal. El primer punto se va a encontrar a 6 centímetros de la punta de la cánula y los que siguen están espaciados a un intervalo de 1 centímetro. Por otro lado, vamos a tener los dilatadores de Denniston. Estos están indicados para promover la dilatación gradual rápida del cuello uterino. Son 5 dilatadores de forma cónica y cada barra tiene dos dimensiones, ¿no? Una en cada extremo, lo que permite una inserción más fácil durante el uso y minimiza la incomodidad del paciente. Ahora, esta es la jeringa de aspiración, la IPAS Plus. Como podemos ver, contiene, en esta imagen, observamos las partes, ¿no? Ahora, en esta diapositiva les voy a explicar cómo se debería armar la jeringa, ¿no? En primer lugar, en la figura 10 vamos a observar el anillo O. Este anillo se va a colocar en la ranura de la punta del émbolo, ya o poniéndonos en la figura 11, se lubrica con una sola gota de lubricante, ya sea silicona, glicerol o detergente líquido, y bueno, no se debe usar otros productos, ¿no? Fabricados a base de petróleo. Luego se abre la válvula y se coloca el revestimiento en su lugar, alineando los rebordes internos, ¿no? Esto se puede ver en la figura 13. Luego se cierra la válvula y, y se encaja la tapa en su sitio, ¿no? Eso se puede observar en la figura 15. Luego, se empuja el cilindro dentro de la válvula y se introduce el émbolo completamente dentro del cilindro. Eso lo podemos observar en la figura 16. Luego se controla que los botones no estén oprimidos y que los lados anchos de la base del cilindro y el asa del émbolo estén alineados, ¿no? Esto podemos ver en la figura 17. Ahora, después de esto se debe fijar el aro de seguridad deslizándolo debajo del clip de sujeción y empujando sus trabas dentro de los orificios ubicados en la base del cilindro, ¿no? Eso podemos observar en la figura 18. Ahora, ¿cómo generamos el vacío o cómo cargamos la jeringa, ¿no? Primero se debe comenzar con los botones de la válvula que no están oprimidos, es decir, la válvula está abierta. El émbolo debe estar introducido completamente dentro del cilindro y el aro de seguridad en su lugar. Eso podemos observar en la figura 19, ¿no? Para crear el vacío, primero se oprimen los botones de la válvula hacia adentro y hacia adelante. Esto podemos observar en la figura 20 y hasta sentir que encajan en su lugar y hacen un clic, ¿no? Se va a escuchar un clic y esta maniobra va a cerrar la válvula, ¿no? Por Después vamos a tirar el émbolo hacia atrás hasta que los brazos se abran automáticamente hacia afuera y se enganchen en los lados anchos de la base del cilindro, ¿no? Una vez que los brazos del émbolo se encuentren en posición, el émbolo ya no se tiene que mover hacia adelante y esto permitirá que se conserve el vacío. La posición
incorrecta de los brazos del émbolo podría permitir que ingrese, que el cilindro se deslice hacia adentro, ¿no? De esta forma, haríamos el procedimiento de jalar de nuevo el émbolo para poder generar de nuevo el vacío. Luego, se libera, para poder ya liberar el vacío, se debe soltar los botones de la válvula. Para ello se debe oprimir los botones hacia adentro y soltarlos, ¿no? Esta maniobra abre la válvula, por ejemplo, esto lo podemos ver, eh, se abre la válvula y el sonido del aire al entrar en el aspirador es una indicación de que se creó el vacío, ¿no? Antes de cada uso debe revisarse el aspirador para cerciorarse de que se conserva el vacío. Entonces esa es la forma de cómo se debe armar la jeringa de aspiración. Y esta es la forma de cómo debería armarse la mesa de mayo, ¿no? Ahí vemos todos los materiales, la jeringa, el espéculo, los dilatadores, las cánulas, la pinza, las pinzas, la Foester y, y la pinza, ¿no? Todos los materiales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Ahora, principalmente se le debe solicitar a la persona que vacíe la vejiga. Seguidamente se debe colocarla en posición ginecológica. Es importante realizar un examen bimanual para confirmar cuál es la altura uterina que tiene la paciente y por ende la situación del útero, es decir, si está en anteverso flexo o retroverso flexo, ¿no? Y verificar la dilatación del cuello. Entonces, lo que se debería hacer es cargar principalmente una jeringa de 20 cc con una aguja 21 de solución de lidocaína al 1% y si en caso no se tuviera esta solución, se podría usar también 10 mililitros de lidocaína al 2%, ¿no? Luego, después de haber colocado el espéculo, em, y de haber realizado la antisepsia del cuello uterino, se estabiliza el cuello uterino tomando el labio anterior o posterior, ¿no? De acuerdo a la posición del útero y con la pinza tirabala, ¿no? Previamente, se debe inyectar 1 a 2 mililitros de anestésico en horas 6 si el útero está en retroverso flexo o en horas 12 si está en anteverso flexo, ¿no? Se realiza una suave tracción con la pinza con la pinza de POSI y se debe observar el repliegue, que permite observar el repliegue cérvico-vaginal, ¿no? Se aplica el bloqueo paracervical en los puntos 2, 4, 8 y 10 sobre la unión de la mucosa vaginal y la cervical, ¿no? Bajo la mucosa cervical. Se debe introducir la aguja hasta una profundidad de 2 a 3 milímetros. Es muy importante no sobrepasar esta medida y se aspira para verificar que no se esté inyectando en un vaso sanguíneo, ¿no? Una vez verificado, se administra un CC para descartar una reacción alérgica, ¿no? De no existir, se completa la aplicación inyectando lentamente de 2 a 5 mililitros de esta solución, ¿no? Se espera unos 5 a 15 minutos hasta que el anestésico haga efecto. Y bueno, también se puede emplear la técnica de bloqueo paracervical de 2 puntos, ¿no? Inyectando en las horas 4 y 8. Eh, Ahora, una vez que ya hayamos em, hecho nuestro bloqueo paracervical, vamos a introducir suavemente la cánula en el cérvix y vamos a desplazarla lentamente hacia adentro de la cavidad uterina hasta que toque el fondo uterino y después retirarla levemente. Los puntos visibles de la cánula van a permitir determinar la histerometría, ¿no? Cuánto es lo que mide el útero. El primero se encuentra a 6 centímetros del extremo romo de la cánula y los otros a intervalos de 1 centímetro, como ya les había mencionado, ¿no? Entonces, la persona que está haciendo, que está realizando el AMEU debe recordar emplear en todo momento la técnica de no tocar. No se debe tocar en ningún momento la punta de la cánula, ¿no? Para poder evitar infecciones posteriores. Para facilitar la inserción de la cánula es conveniente aplicar movimientos de rotación a medida que se ejerce una presión suave, ¿no? Pero siempre es medido.
No introducir la cánula de manera forzada y los movimientos forzados, estos pueden ocasionar perforaciones uterinas o lesiones en el cuello uterino, ¿no? En los órganos pélvicos, vasos sanguíneos, etcétera. Em, una vez que ya hayamos metido la cánula hacia el útero, se va a unir el aspirador del vacío eh, eh, y de esta forma, bueno, el vacío ya creado, la válvula cerrada y los botones de la válvula suprimidos hacia adentro y hacia adelante, en esta posición, se une el aspirador a la cánula, perdón, claro, el aspirador a la cánula y sosteniendo la cánula y nunca empujando con el aspirador para unirlos, ¿no? Se sostiene el tentáculo y en el extremo de la cánula en una mano y el aspirador en la otra mano. Se libera el vacío oprimiendo los botones y la aspiración comenzará de inmediato, ¿no? Se inicia la succión cuando la punta de la cánula está en la porción media del útero, ¿no? Como el útero se contrae, las paredes del útero se sentirán más firmes y el fondo empezará a descender, ¿no? Una vez que pase esto, se va a evacuar el contenido del útero girando cuidadosamente y lentamente las cánulas a 180 grados en cada dirección, ¿no? La sangre y el tejido serán visibles a través de la cánula. eh, no retirar la abertura de la cánula más allá del orificio cervical, ya que se pierde la succión, ¿no? Si el aspirador se llena, simplemente se separa el aspirador de la cánula y se deja la cánula en el útero. Se vacía el aspirador en un recipiente y se restablece el vacío, como ya les había mencionado, ¿no? Ya les había indicado. Este procedimiento se va a repetir hasta que el útero esté vacío, ¿no? Se debe permanecer alerta todo momento durante el procedimiento a los signos que puedan indicar la presencia de una perforación, ¿no? Y detener la aspiración de inmediato si se presentan signos que indican que el útero está vacío, ¿no? Por ejemplo, aparece una espuma de color rosa, no se debe pasar más tejido a través de la cánula, se percibe una sensación arenosa, áspera, ¿no? Cuando hacemos el raspado cuando la cánula pasa, el llamado el raspado, entonces se siente una superficie rugosa. Esa es una indicación de que ya no hay más restos endouterinos. Cuando el útero se contrae alrededor de la cánula, lo que hace más difícil su movimiento, ¿no? Y si la paciente empieza a sentir los cólicos más fuertes, también es un. Por último, se retira la cánula suavemente y es ahí cuando ya habremos dado por terminado el ameo, ¿no? Se realiza el lavado de manos, se realiza el aseo de la paciente y posteriormente deberá quedarse para su monitoreo, ¿no? Durante 2 horas y posterior a eso ya se le podrá dar el alta dependiendo a cómo haya evolucionado durante el tiempo de monitoreo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.